Noticias de última hora, presten mucha atención. De la Gasca dice, la justicia ha hablado y hemos sido respetuosos de aquello, no estamos tapando nada. Dijo que investigaciones por menores de las Malvinas siguen y pidió tener cuidado con tejer elucubraciones que vinculen la desaparición forzada con el crimen. Luego de 2 días de la confirmación de la desaparición y crimen de los 4 menores de las Malvinas, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, compareció ante los medios de comunicación para expresar una nota de pesar a los familiares de las víctimas e insistió en que se debe indagar sobre los responsables de los asesinatos. Hemos expresado a nombre del Gobierno Nacional, por escrito, este sentimiento de pesar. Sin embargo, en esta primera aparición en este año creemos que es lo que compete, expuso el ministro de Gobierno. Al dar inicio a una rueda de prensa sobre la designación de la vicepresidenta encargada, Saria Moya, por ausencia temporal de Verónica Abad, el 8 de diciembre anterior, los menores fueron abordados por una patrulla militar y luego llevados a la zona de Taura. Ahí, según el gobierno, fueron abandonados y desde ese entonces se perdió su rastro. El 31 de ese mes, la Fiscalía confirmó que los 4 cadáveres hallados en el río Taura en días pasados correspondían a los menores. El mismo 31, 16 militares fueron vinculados en una causa abierta por la desaparición forzada de los 4 menores de las Malvinas, aunque a partir de los resultados forenses y la confirmación de la muerte de los chicos aún quedan interrogantes sobre lo ocurrido luego de su abandono en Taura. Por el caso, de la Gasca ratificó que la postura del gobierno se mantiene con transparencia, cero impunidad, solidaridad. No hubo maniobras dilatorias como si las vemos en otros casos, por ejemplo, de AAA, en el que se investiga al alcalde de Guayaquil y otros, y sin embargo, la justicia ha hablado y hemos sido respetuosos de aquello. Nosotros no estamos tapando nada, no estamos encubriendo nada, no estamos en una agenda de impunidad, como otrora podía ocurrir, detalló de la Gasca. Por el caso, de la Gasca sostuvo que desde el gobierno se trabajó con todos los esfuerzos para la recuperación de los niños con vida. Luego, con los análisis forenses que determinaron la identidad de los cuerpos y las investigaciones que siguen en curso. Existe una formulación de cargos por delito de desaparición forzosa, no por ejecución extrajudicial, tampoco se puede hablar de un crimen de Estado, tampoco de un crimen de lesa humanidad. Por favor, en esto creo que hay que educarse primero antes de hacer afirmaciones en ese sentido y entender la repercusión de eso, insistió el ministro. En adelante, el ministro enfatizó en que la justicia deberá determinar si había o no un operativo en el momento de la aprehensión de los menores y otras cuestiones en torno al crimen de los chicos. Por ahora, expuso que los cadáveres encontrados en Taura no fueron endilgados en la imputación en la audiencia de formulación de cargos por el delito de desaparición forzada. El caso del crimen, dijo, deberá determinarse por los organismos de justicia quienes son los responsables. Eso está abierto, el crimen, en una investigación que tendrá que manejar la Fiscalía, porque hay que establecer si en efecto se derivó o no se derivó de la desaparición forzada inicial. Eso es importante y queremos dejar establecido eso, expuso. En este contexto, el ministro pidió respeto a la memoria de los fallecidos y la rigurosidad de las indagaciones. Mucho respeto, con tejer elucubraciones que lleven a endilgar necesariamente un nexo causal, un vínculo, un curso causal entre el primer acto de la desaparición forzada, que ya está procesado, y el lamentablemente fallecimiento o el asesinato de los niños. Ese asesinato no puede quedar impune, enfatizó. Agregó que desconoce si se han dado cambios dentro de la base de Taura sobre este caso. Y asimismo insistió en que en medio del contexto de la declaratoria de conflicto interno armado es vital el apoyo de las Fuerzas Armadas para combatir a grupos delincuenciales. En el actual escenario, agregó que desde el gobierno consideran que hay una campaña para tratar de tirar una cortina de humo y agenda de impunidad para provocar que se termine el conflicto interno armado y volver a la situación de desgobierno y narcoestado que se proyectaba antes. Las Fuerzas Armadas tienen el respaldo del gobierno, lo que puedan haber hecho o no pueden haber hecho ciertos militares, ciertos elementos de las Fuerzas Armadas. No debe ni puede empañar la imagen de las Fuerzas Armadas ni de las fuerzas del orden, no caigamos en ese discurso politiquero, agregó. En el cumplimiento de sentencia. El pasado 24 de diciembre, la jueza Tania Loor aceptó una acción de habeas corpus por este caso. Ella dictó una serie de medidas para que cumpla el Ministerio de Defensa, entre esas, el ofrecimiento de disculpas públicas, por medio de una cadena nacional, a los familiares de las víctimas. De la Gasca agregó que se dará cumplimiento independientemente de que considere justa o no la sentencia. Quiero empezar expresando una nota de solidaridad a nombre del Gobierno Nacional por el sensible fallecimiento de los 3 niños y un adolescente, las Malvinas. Hemos expresado a nombre del Gobierno Nacional por escrito este sentimiento de pesar. Sin embargo, en esta que es la primera aparición en este año, creemos que es lo que compete. La postura del Gobierno sigue siendo la misma. Transparencia, cero impunidad, solidaridad. Ustedes habrán visto que la audiencia se desarrolló en total normalidad a la primera convocatoria. Estuvieron presentes los 16 sospechosos, hoy procesados. No hubo maniobras dilatorias, como sí las vemos en otros casos, por ejemplo, AAA. Y sin embargo, la justicia ha hablado y nosotros hemos sido respetuosos de aquello. Que quede entonces la nota de pesar a favor de estas familias. Respetamos el luto de la familia de los niños. Siguiente, un aspecto político. Creo que ha sido público y notorio la ausencia o la falta de cumplimiento, el incumplimiento flagrante del decreto ejecutivo 490, expedido el 23 de diciembre del año pasado,
por el cual se designó, en cumplimiento de una sentencia judicial en una acción de protección, se restableció a sus funciones a la señora vicepresidenta Verónica Abad. Sin embargo, hasta el día de hoy, y eso está certificado a través de las constataciones pertinentes, no se ha presentado a cumplir en Ankara, en Turquía, con el mandato conferido por el señor presidente de la República. Ese es un hecho grave que atañe y golpea la institucionalidad de la función ejecutiva, que supone además un desacato de un decreto ejecutivo, y eso tiene graves consecuencias, pero sobre todo deja un vacío en la vicepresidencia de la República que es preciso llenar. Nos encontramos, señores, ante una nueva ausencia temporal del cargo de vicepresidencia de la República. Y en ese sentido, habiendo esperado después del 27 de diciembre, que fue la fecha máxima en que se designó en el decreto ejecutivo para el cumplimiento de la orden del presidente, de la delegación del presidente, hemos hoy, y por eso he convocado esta rueda de prensa, emitido el decreto ejecutivo 492, por el cual el presidente, luego de las consideraciones necesarias, decreta en el artículo 1 designar como vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador a la señora Salía Berén Moya Angulo, secretaria nacional de Planificación, hasta el 22 de enero del 2025, o hasta que la señora María Verónica Abad Rojas se presente en la Embajada del Ecuador en la República de Turquía. Artículo 2. Mientras dure la ausencia temporal de la señora María Verónica Abad Rojas, encárguese a la Secretaría Nacional de Planificación, en ejercicio de las funciones de la Vicepresidenta de la República, la función de articulación y coordinación de las entidades rectoras del Sistema Nacional de Finanzas Públicas y del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa y de las demás entidades públicas para fomentar la gestión eficiente y sostenible de los recursos públicos para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, así como liderar la coordinación y articulación interinstitucional para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Ecuador y la relación con los organismos internacionales afines. Queda así cubierta la ausencia temporal producida por la fuerza mayor del incumplimiento generado por la propia vicepresidenta de la República, señora Verónica Abad, y desde hoy, a partir de la publicación de este decreto ejecutivo, tenemos una nueva vicepresidenta en funciones hasta el plazo del 22 de enero de este año, o hasta que la señora vicepresidenta Abad se presente a cumplir en Turquía, en Ankara. Eso es lo que tenía que comentarles. Quedo abierto a las preguntas. Muy bien. Primera pregunta de Ecoavisa, Merlin Ochoa. Ministro, buenas tardes. Yo me quería referir al primer punto de que usted habló. Hay una decisión de la jueza, Tania Lor, que ella establece 10 días para que se pidan disculpas públicas en cadena nacional con relación al ministro de Defensa en relación de los 4 menores que desaparecieron y luego los cuerpos fueron encontrados en Taura. Quería consultarle cuál es la postura del gobierno con relación a esta decisión. ¿Cuánto se va a hacer? Los días ya están corriendo. ¿Qué va a pasar? Puesto que también es en cadena nacional. Se lo pregunto porque usted es el ministro de Gobierno. Gracias. Gracias, Merlin. A ver, en primer lugar, como siempre, nosotros somos respetuosos de las otras funciones del Estado. Usted se está refiriendo propiamente, corríjame si me equivoco, a la acción de habeas corpus que se ha presentado. Bueno, el Ministerio de Defensa ha sido quien ha sido el accionado ahí. Entiendo que ellos son quienes han recibido el fallo. Yo no sé si ya la sentencia ha sido emitida por escrito. Sin embargo, nosotros sabremos dar cumplimiento, el ministerio correspondiente, dar cumplimiento a la sentencia en el caso de lo pertinente. En eso crea la total transparencia y el total respeto a las otras funciones del Estado, con independencia del resultado, si creemos que es justo o no es justo, si creemos que está en derecho o no en derecho, las decisiones judiciales en ese sentido se cumplen. Encantado, Mer. Bueno, ustedes el 21 de diciembre salieron en cadena nacional y más bien en un pronunciamiento que se circuló en redes sociales, ahí estaba usted también presente. Un poco la postura de ustedes con relación a estas desapariciones, estaba el ministro de Defensa, la ministra del Interior. ¿Van a hacer algo parecido ahora que ya encontraron los cuerpos, ahora que ya está un poco más claro el panorama en donde se estableció que ellos desaparecen luego de un operativo militar y luego, bueno, los cuerpos son encontrados calcinados en Taura? ¿Va a haber un pronunciamiento del gobierno en cadena, algo parecido? A ver, primero, la postura del gobierno ha sido y será la misma. Nosotros no estamos tapando nada, nosotros no estamos encubriendo nada, nosotros no estamos en una agenda de impunidad como otrora podía ocurrir. Nosotros estamos en una agenda de, primero, hasta donde cabía, donde era pertinente, hacer todos los esfuerzos para la recuperación de los niños con vida. Hoy, lamentablemente, entiendo que ya hay los resultados forenses que confirman la identidad de los niños en deceso. Eso es algo con lo que empecé diciendo, que respeto el luto de la familia y envié la nota de pesar, he expresado la nota de pesar. Siguiente. Las investigaciones están en curso, el proceso está en curso. A mí me gustaría zanjar una línea, porque usted ha dicho cosas que yo creo que están en manos de la justicia. Primero, si había un operativo o no había un operativo. Yo no puedo dar por afirmado que había un operativo. Eso serán dentro con las pruebas si se determina si había un operativo o no había un operativo. Lo que sí sé es que en este momento existe ya una formulación de cargo por delito de desaparición forzosa
no por ejecución extrajudicial ni ninguna de estas cosas. Tampoco se puede hablar de un crimen de Estado, tampoco se puede hablar de un crimen de lesa humanidad. Por favor, yo creo que en esto hay que educarse primero antes de hacer afirmaciones de ese sentido y entender la repercusión de eso. Pero sí creo que por ahora creo que lo que tiene que ver con los cuerpos no fueron endilgados en la imputación en ese día a las personas. Eso está abierto en una investigación que tendrá que manejar la Fiscalía, porque hay que establecer si en efecto se derivaron o no se derivaron de la desaparición forzada inicial. Eso es importante y queremos dejar establecido eso. Por favor, mucho respeto con la rigurosidad de las investigaciones, mucho respeto con el sigilo de las investigaciones y mucho respeto por los fallecidos, con tejer lucubraciones que lleven a endilgar necesariamente un nexo causal, un vínculo, un curso causal entre el primer acto de la desaparición forzada, que ya está procesado, y el lamentable fallecimiento o el asesinato de los niños. Ese asesinato no puede quedar impune. Nosotros hemos pedido a Fiscalía que lo investigue y creemos que tienen que esos responsables ser llevados ante la justicia. Pero eso lo dirán las investigaciones, Mario. Muy bien, sobre ese tema concluimos. Vamos a... Sobre el tema que fue llamada la rueda de prensa, está Cristina Bazán, de Agencia F. Ministro, buenos días. Bueno, unas precisiones con respecto al tema de la política. Esta designación de la ministra Moya quiere decir que el presidente va a tomar licencia para hacer campaña electoral ahora a partir del 5 de enero. Y si la vicepresidenta Abad va a Ankara, como usted dice, que ella recupera su cargo de vicepresidenta hasta que ella no esté en Ankara, ¿podría asumir en el caso de que el presidente tenga licencia? Esas precisiones, por favor. Le agradezco la pregunta, Cristina, ¿verdad? A ver, lo primero que hemos hecho es llenar un vacío institucional. El presidente es el primer llamado, según la Constitución, a hacer respetar las leyes, los decretos y la Constitución. Eso es lo que estamos haciendo, cumpliendo una función constitucional. En segundo lugar, habiendo llenado el vacío y estando ahora como vicepresidenta encargada, si se quiere, designada con temporalidad, ella será la persona en quien deba recaer el peso de los mandatos constitucionales sobre la subrogación del presidente en caso de que sea. Su pregunta sobre si el presidente va o no va a tomar licencia, dejo aclarado lo siguiente. No es obligatorio, repito, no es obligatorio que el presidente tome licencia. No existe una norma expresa que establezca que el presidente debe tomar licencia en estos casos. El artículo 93 del Código de la Democracia es obligatorio para los casos de reelección. Este no es un caso de reelección, no porque lo diga José de la Gasca, no porque lo diga el Ministerio de Gobierno, porque lo ha dicho y así lo ha interpretado la Corte Constitucional. Eso es liminar, eso es claro y esto está fuera de toda discusión. Otra cosa es que hoy en día pretendan confundir conceptos y una suerte de contradicción, de doble moral, en lo que se llama la doctrina de los actos propios, pretendan desconocer la vigencia y la obligatoriedad de los fallos dictados en 2010 a un escenario que no había ocurrido, pero que ya se anticipaba que podía ocurrir, que es y que son las realidades jurídico-políticas derivadas de la muerte cruzada. Entonces, si el presidente va o no va a tomar licencia, que no es obligatoria, repito, eso será una decisión que deberá tomar el presidente en el día y en la hora determinada. Todavía no llegamos a ese espacio, esperemos que pase. Si la vicepresidenta se presenta a cumplir en Ankara, enhorabuena, habrá hecho lo que debió hacer hasta el 27 de diciembre de este año. Si no lo hace, pues se mantendrá en una situación de ausencia temporal hasta 90 días. Después de eso podría configurarse un caso de ausencia permanente y ya ustedes saben lo que dice la Constitución al respecto. Por lo pronto, lo que hemos hecho es llenar un vacío y estamos en las realidades jurídico-políticas hasta el día de hoy. No me quiero anticipar porque no sabemos qué es lo que va a suceder con la señora vicepresidenta. Lo que sí sé es que esas son situaciones de fuerza mayor. Charlie Pisa, de RTS. Señor ministro, buenos días. En cuanto a lo que usted acaba de mencionar, no se quiere anticipar en cuanto a la decisión que podría tomar el presidente si realiza una campaña electoral porque dice que no es obligatorio. Correcto. El escenario de que sea obligatorio es de que la ministra que está encargada ahora de la vicepresidencia, ella asuma la presidencia de la República y el presidente realice campaña electoral. ¿Ese es uno de los escenarios? No, lo explico mejor y vuelvo de nuevo. No hay un escenario de obligatoriedad de licencia, ni de tiempos de licencia, ni de días de licencia para estas realidades que estamos viviendo hoy en día. El presidente de la República, Daniel Noboa, participó el año pasado en unas elecciones temporales, especiales, anticipadas se llamaban, para terminar el periodo del mandato del expresidente Lasso. La Corte Constitucional ha sido clara en establecer que en ningún caso, porque inclusive lo dice el fallo, es una situación del todo o nada. Existe reelección, ni para cómputo, ni para ningún otro efecto jurídico. Lo que sí puede suceder, contestando a su pregunta, es que si el presidente decide hoy, después de este decreto ejecutivo, tomar licencia por los días que él considere, por el tiempo que él considere, la presidencia quedará encargada, según el artículo 150, en la persona de la señora vicepresidenta, hoy encargada, y ministra Saría Moya Angulo. Concluimos con el Universo, Andrés. Ministro, buenos días. Volviendo un poquito al primer tema que usted mencionaba de los menores, desde la cartera de Estado del Ejecutivo, ¿se ha pedido algún cambio en protocolos, en las cabezas tal vez de la base de Taura a partir de lo ocurrido?
Gracias. No que yo conozca. Y aquí sí quiero ser claro. Estamos librando un conflicto armado interno. El apoyo de las fuerzas del orden, de las Fuerzas Armadas, es vital en ese propósito. Hoy creemos que existe una campaña a propósito de las elecciones, promovida por las agendas de impunidad, promovida por las agendas de las mafias y de los brazos políticos que tienen estas mafias, para tratar de tirar una nube, una cortina de humo en contra de las Fuerzas Armadas, para permitir o para provocar que se termine el conflicto armado interno y volver a la situación de desgobierno y del narcoestado que ya se proyectaba antes. Eso no lo vamos a permitir. Las Fuerzas Armadas tienen el respaldo del gobierno. Lo que puedan haber hecho o no puedan haber hecho ciertos militares, ciertos elementos de las Fuerzas Armadas, no deben ni pueden empañar la imagen de las Fuerzas Armadas ni de las Fuerzas del Orden. No caigamos en ese discurso, no caigamos en el discurso politiquero de pretender poner en la misma balanza a las Fuerzas Armadas y a los grupos del orden. Yo me temo que esto también puede tener y tiene fines políticos a propósito de los distritos, del Distrito 1, y veamos quiénes están encabezando del viejo país las listas para el Distrito 1, en donde precisamente existe la mayor tasa de criminalidad, de repercusión de droga por tratarse de puertos. Para mí estas no son coincidencias, creemos que eso también es parte de la agenda de impunidad y esa es parte de la agenda en la que pretende aquí crear un desgobierno, crear un descontrol y no se los vamos a permitir. Otra Muchísimas gracias. ¿Más preguntas? Sí, vamos, una más. ¿Quién más? ¿No hay más preguntas? Acá. Richard. Richard, ¿dónde está? Acá. Solo Ministro. del lado izquierdo nada más vienen las preguntas, a ver si el lado derecho. ¿Qué tal, ministro? Quisiera retomar el punto, primero de la licencia. Si bien es cierto, menciona que el presidente de la República es el último en tomar la decisión, parece que hay una postura tomada. De hecho, incluso la bancada oficialista ya habla de que han tomado la decisión a la interna de que no van a tomar licencia y tampoco harán campaña. Entonces, ya hay una postura adelantada a la interna del gobierno. No, lo que yo creo que ha pasado, Richard, y esto lo hemos conversado con usted, es que aquí no podemos permitir que por fuera de la ley, al margen de la ley, se pretendan establecer obligatoriedades que no existen. Por ahí vi un oficio trasnochado de la Asamblea Nacional, suscrito por el secretario de la Asamblea Nacional, en el que les establecía una obligación, en el que obligaba a los asambleístas a pedir licencia hasta tal o cual día. Eso me parece que no tiene ningún fundamento legal, ningún fundamento constitucional, y sobre eso me parece que los asambleístas se han pronunciado. Ahora, entenderán que el proyecto es un proyecto de bloque, es un proyecto de país. Hay coherencia en las actuaciones, y lo que hemos defendido, Richard, y seguimos defendiendo, y lo dije en una entrevista con usted, es que no existe la obligatoriedad en estos casos para pedir las reelecciones. Si no vamos a entender este concepto así, absoluto, de la no obligatoriedad de la licencia, me gustaría que los asambleístas que se postularon para el periodo que se interrumpió, que luego se postularon para las elecciones anticipadas y que hoy están también postulándose, y recuerden que una vez que se presentaron las candidaturas no se pueden renunciar, tendríamos asambleístas, y me parece que son en un gran número, el 90%, estarían por un tercer periodo. Y eso es gravísimo. Así que si quieren hablar de peculado, si quieren hablar de incumplimiento de normas, si quieren hablar de incumplimiento de disposiciones constitucionales y si quieren hablar de reelección, vayan viendo los que están en tercer periodo consecutivos y las consecuencias legales que eso trae. Con eso creo que he respondido la pregunta. Sí, Amigo, vamos, acá. Una preguntita casi personal y muchas personas que me han dicho, ¿qué pasará con los militares que están presos en la penitenciaría cuando corren el riesgo? ¿Cuál es la garantía que le van a dar a ellos de esta ciudadanía? Porque la verdad ellos no deben estar ahí, la cárcel 4 se hizo para los policías y militares. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la garantía de ellos que están ahí hasta que termine la investigación? Lo dije hace un momento y para que usted vea la voluntad del gobierno, vea la voluntad del Ministerio de Defensa y vea la actuación transparente y coherente que tiene este gobierno. Nunca se definieron las audiencias, nunca se pusieron excusas y se presentaron los militares a la sala de audiencia el día que se formularon los cargos. ¿Cuándo ustedes han visto eso? ¿En algún caso político? ¿En algún caso de corrupción? ¿En algún caso de los que conocemos públicos? Más bien todos buscan irse del país, todos buscan salir en la impunidad y demás. Sí está en las manos del juez constitucional, y entiendo que así lo ha ordenado, salvaguardar, él como juez de garantías, salvaguardar el bienestar, la seguridad física, la seguridad integral de los militares. Porque sabemos, señores, que los militares han intervenido en las cárceles y que podrían haber retaliaciones. Y yo sí quiero mandar un mensaje muy claro a la ciudadanía y a las familias de los militares también. Hemos tomado muy en serio la disposición del juez constitucional y hemos tomado los recaudos suficientes y necesarios para evitar que una tragedia de esa naturaleza ocurra. Aquí tenemos que entender que ellos están sujetos a una investigación y ahora a un proceso, pero que tiene que respetarse su derecho a la defensa y su presunción de inocencia también. Eso es muy importante. Entonces, dejemos esas zanjadas, esas dudas de una vez como gobierno, vamos a hacer lo que se necesite hacer. Y cuidado, por ahí estoy viendo algunas noticias que no me dejan de sorprender,
de quizás algunos atentados a personas importantes que están en la penitenciaría, autoprovocados para generar situaciones de gobiernos y fabricar narrativas. Le pido a la ciudadanía que estén atentas de eso, nosotros como gobierno lo estamos haciendo, y también a la ciudadanía que estén atentas de cuidar la democracia. Nosotros estamos cuidando la democracia, estamos cuidando la voluntad electoral y no vamos a permitir golpes de Estado directos o indirectos en dos tiempos y demás. Exhortamos a la Asamblea Nacional a conducirse en el marco del respeto de la Constitución, en el respeto de las instituciones democráticas y en el respeto de la voluntad popular. Dejamos eso sentado desde ya. Muchísimas gracias, señores.